Saludos cordiales. Vamos a continuar con las temáticas de la unidad y en esta ocasión, jóvenes, vamos a entrar a lo que es la cinemática. El material ya se encuentra dentro del aula para que usted lo pueda revisar, por favor. Aquí se necesita que usted tenga un autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario estar conectados en una clase síncrona para que usted pueda aprender. Aunque usted esté pagando en la universidad, usted tiene que hacer un autoaprendizaje. Esto quiere decir que solitos podemos buscar la información dentro de la plataforma y tener un aprendizaje guiado. Ahí están las grabaciones, ahí está el material de lectura, ahí están los PDFs. Los PDFs están explicados, los ejercicios están resueltos. Solo quiere un análisis crítico y mucha lógica para poder interpretar lo que son los ejercicios. Vamos a compartir por aquí la pantalla para que usted pueda revisar y verificar, ¿verdad?, qué es lo que se está desarrollando y al mismo tiempo que no pierda ningún detalle si su aprendizaje requiere estar conectado con un docente, que usted no pierda ningún detalle. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es la cinemática y dentro de la cinemática tenemos diferentes tipos de movimiento que vamos a estar viendo. Por ejemplo, vamos a ver el movimiento vertical y dentro del movimiento vertical tenemos lo que es la caída libre. Tenemos lo que es el tiro vertical. ¿Cuál es la diferencia en caída libre? Que es de arriba hacia abajo, tiro vertical es de abajo hacia arriba. Tenemos el tiro parabólico. Vamos a ver de estos un poco de ejercicio, pero también vamos a ver el movimiento circular. Y dentro del movimiento circular vamos a ver lo que se llama periodo, frecuencia. Vamos a ver el desplazamiento angular. Vamos a ver aceleración. Y algún par de conceptos como fuerza centrífuga, fuerza centípeta, todo eso lo vamos a estar viendo. El objetivo es que usted pueda, a través de los términos de esta unidad, describir los diferentes tipos de movimiento e identificar la importancia del mismo en el día a día, en lo que usted realiza a diario como un planteamiento de problema y como una solución. Algo muy interesante es que cuando hablamos de esos tipos de movimiento, estamos hablando de mecánica. Y la mecánica involucra dos áreas fundamentales, lo que es la cinemática, y esta es pregunta de examen, la cinemática, e involucra la dinámica. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, aunque pone su énfasis y su interés en la causa que origina estos movimientos. Es decir, ve el movimiento de los cuerpos desde su origen. Y la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo las causas del origen. Es decir, movimiento de los cuerpos, pero que ve las causas del origen. ¿Qué lo originó? ¿Por qué se originó? ¿Cuáles son los efectos que relacionaron a esa causa a que eso se moviera? Esto es ya desde el origen y esto es antes del origen. Eso es lo que vamos a estar hablando, pero principalmente dentro de lo que es la cinemática. Cuando hablamos de cinemática, se dice que un cuerpo se mueve cuando éste ha cambiado de posición o de lugar y describe una trayectoria, ya sea horizontal, vertical, parabólico o circular. Es decir, vamos a ver el movimiento de los cuerpos en una trayectoria horizontal, vertical, parabólico
o circular. Esa es la forma en que vamos a ver el movimiento, la interacción de las fuerzas de los cuerpos. Para ello vamos a ver sistemas de referencia. ¿Qué son los sistemas de referencia? Los sistemas de referencia es cuando un cuerpo se está moviendo de una posición con respecto a un punto, a una consideración fija. Por ejemplo, cuando usted camina de un aula de clases a otra aula de clases. Eso es sistema de referencia. Otro ejemplo que podemos colocar es el movimiento de un ascensor de nivel a nivel. Eso es un sistema de referencia. ¿Qué otra cosa podemos ver? El movimiento de un avión, como despega ese avión en referencia a lo que es un punto de origen o cómo aterriza ese avión en referencia a ese punto de origen. Los sistemas de referencia se conocen como relativos cuando tanto el observador como el objeto que lo visualizan están en movimiento, es decir, cuando el alumno se transporta a su escuela en autobús o a su universidad en autobús, eso es un sistema de referencia relativo, porque ambos están en movimiento. Cuando el movimiento de una persona se encuentra dentro de un elevador, ese es un movimiento relativo. Hace mucho tiempo, Einstein utilizaba este único sistema de referencias como universal. No había aquello del sistema internacional de referencias o de magnitudes, no existía. Este era el sistema de referencia. Ahora bien, vamos a continuar aquí. Nos desconectó. Ahora bien, ¿qué sucede con la definición y los tipos de movimiento? Decíamos que vamos a ver el movimiento horizontal. Y este movimiento horizontal es el que representa a los cuerpos, una trayectoria rectilínea. Ojo, esto es una trayectoria rectilínea. Por ejemplo, la trayectoria de un automóvil, usted sabe que se puede mover en línea recta. El caminar de una persona lo podemos hacer en línea recta. La trayectoria de un tren, eso lo podemos hacer en línea recta. La trayectoria de un objeto o de un persona, animal, que se mueva en una superficie recta. Eso es un movimiento horizontal. Dentro de los tipos de movimientos horizontales tenemos dos tipos de movimientos horizontales. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? El movimiento rectilíneo uniforme, y aquí vamos a cambiar, movimiento rectilíneo uniforme, es aquel que realiza un cuerpo cuando recorre una trayectoria recta. Ok, es aquel que realiza un cuerpo cuando recorre una trayectoria recta que involucra una distancia e involucra algo que se llama tiempo. Ok, y que tiene una velocidad, eso es lo importante, tiene una velocidad constante. Ese es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, también tenemos que involucrar la distancia porque es la magnitud escalar con que se describe ese movimiento, lo que se puede llamar desplazamiento en algo que es una magnitud vectorial. Ya sabemos que es un vector en la clase anterior. Está que es un vector. Que la clase no se impartió por X y motivo, pero están los videos dentro del aula virtual que me hacen referencia a que es un vector. También me dicen cuáles son las partes de un vector. También tengo material en PDF que yo puedo leer y ver ejercicios resueltos por el docente para que usted solo transcriba y presente. Esos eran los vectores. Entonces, por eso ahora no me voy a detener mucho. Las magnitudes de desplazamiento se involucran bastante los vectores, pero también
tenemos lo que es la rapidez y la velocidad involucrada en lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad, ¿qué es la velocidad? Si estamos hablando que es una velocidad para el rectilíneo uniforme, hablamos que es una velocidad constante. La velocidad es la cantidad vectorial, nuevamente el término vector, que se define como el desplazamiento que realiza un movimiento en relación a un tiempo. Ah, ok. Entonces quiere decir que la fórmula que vamos a utilizar es velocidad igual a distancia entre tiempo. Esa es fórmula de velocidad, donde la velocidad se puede medir en kilómetros sobre horas, metros sobre segundos, centímetros sobre segundos. El desplazamiento lo podemos medir kilómetros, metros, centímetros. Y el tiempo, usted sabe que se desplaza a través de horas o lo que es segundos. Ahí va a depender del sistema de medición que estemos utilizando. Los tipos de velocidad que vamos a verificar, tipos de velocidad que vamos a utilizar para estas clases va a ser velocidad instantánea y va a ser velocidad media. Ok, cuando hablamos de velocidad instantánea es la que lleva un móvil en un momento X, ok, momento X. Instantánea, un momento determinado, lo que se realiza en un momento determinado. Pero la velocidad media es el promedio de diferentes momentos instantáneos. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que esta es una velocidad inicial muy probable, pero para una velocidad media, mi velocidad media va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. Esa es una velocidad media. Pero la velocidad media también puede ser diferentes momentos instantáneos. Es decir, que yo puedo tener velocidad inicial 1, luego tengo una velocidad inicial 2, velocidad inicial 3, hasta llegar a una velocidad final. N cantidad de velocidades. Ah, ok, cuando hablamos de N cantidad de velocidades, yo puedo decir que mi velocidad media va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3 y así sucesivamente hasta llegar a la última velocidad. Ah, ok, esta última velocidad me da el parámetro de identificar por quién voy a dividir, por cuánto voy a dividir esa cantidad. Entonces aquí es N. Por ejemplo, si yo tengo solo 3 velocidades, la velocidad media va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3 entre 3. ¿Por qué? Porque solo tengo 3 velocidades. Si tuviera 10 velocidades, la velocidad media va a ser igual a la sumatoria de las 10 velocidades dividido entre 10. Esto es para que después, jóvenes, no digan que no les explico las fórmulas. Ahí está la explicación. Ahora bien, el movimiento, ese era movimiento rectilíneo, uniforme, pero tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ah, ok, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué involucra ese movimiento? La velocidad experimenta varias variaciones iguales en cada unidad de tiempo. La variación de velocidad puede ser en aumento o en disminución, teniendo una aceleración o teniendo una desaceleración respectivamente. Usted sabe que la aceleración es la variación de la velocidad de un movimiento en cada una de los tiempos. El movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad constante, les dije. Pero para el movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos una velocidad en aceleración o desaceleración. Esa es la diferencia que hace el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración tiene diferentes fórmulas que se van a utilizar de acuerdo a la necesidad de las situaciones problemáticas o a la necesidad de los problemas. Si el cuerpo está en movimiento con una velocidad inicial, vamos a tener N cantidad de fórmulas. Por ejemplo, la aceleración va a ser igual a la fórmula, a la velocidad inicial, menos la velocidad inicial entre el tiempo. Puede ser una fórmula o de repente puede despejar esta fórmula.
Esta es la base, pero usted la puede despejar. De repente tengo la aceleración, pero no tengo la velocidad final, entonces la despejo. Ah, ok. Tengo la velocidad final, me hace falta el resto, despejo velocidad final siempre. Ok, si quiero buscar la distancia, tengo que aplicar el despeje de las fórmulas. Esto lo van a encontrar en la lámina número 20 del PDF que les he subido para su lectura, una lectura autodidáctica, una lectura que usted la puede realizar en cualquier momento sin necesidad que el docente se conecte a explicarle lo que es el PDF. Para eso están los materiales de apoyo. Ahora bien, si el cuerpo parte del reposo, entonces la velocidad inicial para el movimiento rectilíneo uniformemente variado es de 0. Y tenemos fórmulas que nos van a ayudar. Por ejemplo, la aceleración va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo porque no tenemos una velocidad inicial porque está del reposo. Y así vamos a adaptar cada una de las fórmulas que se encuentran en la lámina número 21 del archivo PDF. ¿Qué otro tipo de movimientos vamos a tener? Movimiento vertical. Ya hablamos del movimiento horizontal, pero también vamos a tener movimiento vertical. ¿Cuáles son los movimientos cuáles son, perdón, las acciones del movimiento vertical? Ah, qué chivo. La caída libre y lo que se llama tiro vertical. Caída libre, ¿qué significa caída libre, jóvenes? Es cuando la aceleración gravitacional producida sobre el cuerpo cae libremente, un movimiento uniformemente variado. Este movimiento, la velocidad va aumentando en forma constante, mientras la aceleración permanece fija, pero involucra algo muy interesante y es la gravedad. Ambos involucran lo que es la gravedad. La gravedad se representa con una G minúscula y su asignación es de menos 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Este es un dato estándar para que usted lo tenga presente. Estas alturas de su carrera usted ya lo sabe, eso viene de bachillerato. No necesitamos una sesión síncrona para que nos expliquen qué es la gravedad. Ahora bien, ¿qué es el tiro libre? Cuando hablamos de tiro libre, si caída, usted sabe, es dejar caer como su nombre nos lo dice. Tiro vertical, perdón, aquí es tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? Ah, cuando usted agarra un objeto y lo tira hacia arriba, libremente. Agarra una bola y la tira hacia arriba. Eso representa que un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Este movimiento, la velocidad va disminuyendo hasta que se anula al alcanzar una altura máxima. En caída libre, la velocidad aumenta porque viene libre. En tiro vertical, la velocidad disminuye porque lleva en contra lo que es la gravedad. Esos son términos básicos. Sin embargo, si usted no los reconoce, tenemos lo que es un diagrama que nos puede ayudar a representar ambos. Tenemos tiro vertical y tenemos caída libre, les decía. La caída libre es cuando usted toma un objeto y lo deja caer desde una altura máxima. ¿Ok? Entonces este objeto tiene una velocidad inicial de 0 porque usted lo está dejando caer de una altura máxima, pero tiene una velocidad final máxima porque la velocidad incrementa conforme va cayendo. La velocidad es medida de forma negativa porque viene cayendo y tiene una altura. La altura también se representa por h y es negativa. Ahora bien, el tiro vertical. Aquí iniciamos desde este punto máximo. Tiro vertical, iniciamos desde abajo. Usted tira un balón, por ejemplo, hacia arriba y eso genera una velocidad final de 0. ¿Por qué? Porque va contra la velocidad y hasta que dejó la fuerza de su aceleración, llegó a 0, va a retornar en caída libre. Pero mientras tanto tuvo una velocidad inicial máxima, porque esto depende de su fuerza con que fue lanzado. Tiene una altura porque va hacia arriba, entonces es positiva
y tiene una velocidad positiva porque lleva una carga de velocidad. Esa es la representación que podemos tomar de lo que son tiro libre y caída libre y tiro vertical. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas del movimiento vertical? Las fórmulas para el movimiento vertical, si el cuerpo está en movimiento con una velocidad inicial, tengo que es la gravedad igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Pero eso también lo puedo desglosar dependiendo de la naturaleza del problema que está involucrado. Pero si el cuerpo parte del reposo, igualmente la velocidad inicial es desde cero. Quiere decir que la gravedad va a ser igual a la velocidad final sobre el tiempo. Así yo puedo ir relacionando las fórmulas de acuerdo a las necesidades. Las fórmulas están en el archivo que se les ha compartido. Veamos un par de ejemplos para que ustedes puedan interpretar la información, ver la lógica de la información, comprender la explicación. Si yo desde un globo aerostático, tengo un globo aerostático, voy en un globo aerostático, dejo caer un cuerpo, ok, vamos a dejar caer aquí una pelota. ¿Qué velocidad tendrá el cuerpo y qué distancia ha recorrido al cabo de 10 segundos? Ok. ¿Qué velocidad? Necesito saber la velocidad y necesito saber la distancia recorrida al cabo de 10 segundos. Ok, pero también le puedo decir dentro del problema, si el globo sube a razón de 12 metros, ok, la altura de este globo es de 12 metros por segundo. Vamos a borrar aquí que nos quedó feo. 12 metros sobre segundos. Y si desciende con la misma velocidad, identifique cuál es la velocidad que tendrá ese cuerpo que va cayendo libremente y cuál es el recorrido al cabo de 10 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cada uno de los términos, ya identificamos cuáles son los datos que vamos a buscar y hemos identificado un término más. Tenemos un tiempo igual a 10 segundos, que es el que está aquí involucrado. Tenemos una velocidad inicial, que son 12 metros sobre segundos, y andamos buscando una altura o lo que es la distancia que ha recorrido ese cuerpo. Eso es lo que andamos buscando. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Veamos cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que tenemos? La altura va a ser igual o la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la fórmula. Las fórmulas las encuentran dentro de las láminas que se les han compartido en formato PDF. Ahora bien, despejemos nuestra fórmula. Yo tengo que la velocidad inicial les decía que era 12 metros sobre segundos, ¿ok? 12 metros sobre segundos. Por el tiempo, ¿cuál es el tiempo? 10 segundos, ¿ok? Perfecto, 10 segundos. Más dice la gravedad decíamos que era 9.8, ya estaba definida. Por el tiempo al cuadrado, es decir, por 10 segundos al cuadrado. Entre 2, solo es la fórmula. Aquí tengo la fórmula. Aquí tengo el despeje de la fórmula. Ahora bien, voy a operar dentro de esa fórmula. Voy a resolver lo que me están solicitando dentro de lo que es la fórmula. Ok, resolvámoslo. Vamos a mover un poquito por acá. Resolvámoslo. Eso quiere decir 12 metros sobre segundos por 10 segundos tenemos 120, ¿qué? 120 metros porque segundos con segundos se nos van. Más 9.8 por 10 segundos al cuadrado entre 2, esto me da 490 segundos. Ok. Ahora vamos a hacer, pero estaba al cuadrado, segundos cuadrados. Ok.
Ahora vamos a resolver estos datos de acá. ¿Cuánto nos queda? Esto nos queda 610 metros sobre segundos. Esa es la distancia que se ha recorrido. Pero, ojo, aquí había un cuadrado. Ese cuadrado todavía no lo hemos, no, perdón, había un 2, este 2. Todavía no lo hemos aplicado. Entonces, eso lo dividimos entre 2 y yo tengo un resultado de 370 metros recorridos como distancia al cabo de 10 segundos que usted lanzó este objeto. Es decir, a los 10 segundos, aquí había una distancia desde el globo recorrida de 370 metros. Ese es el ejercicio número 1 que vamos a resolver este día. Que cualquier cosa podemos retroalimentar, podemos regresar, ¿verdad? Ver cuál es el planteamiento del problema, sacar los datos, después que sacamos los datos identificamos la fórmula, después de identificar la fórmula hacemos el despeje, es decir, sustitución de los términos que ya tenemos dentro de la fórmula y posteriormente resolvemos. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio número 2. Ok, ¿qué pasa si tenemos ahora un muchacho parado sobre el puente de un río? Ok, mire, yo soy muy gráfica. Ustedes, si quieren, hacen el dibujito, si quieren, no lo hacen. Ese ya es, depende de cada quien. Pero tenemos por acá un muchacho parado sobre el puente de un río a 60 metros de altura. Ah, ok, quiere decir que esta altura es de 60 metros. Arroja una piedra en una línea recta hacia abajo con una velocidad de 15 metros sobre segundos. Ah, ok, viene él y arrojó una piedra. Y esa piedra va en una velocidad, o sea, una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos. Perfecto. Pregunta número 1. ¿A qué velocidad choca la piedra con el agua? Ah, ok. ¿A qué velocidad choca o llega al agua? Y pregunta número 2. ¿Cuánto tiempo tarda en descender? Ah, me está preguntando tiempo. ¿Cuánto tarda? Ok, eso es lo primero que usted tiene que hacer, identificar cuáles son los datos que se le han asignado en la situación problemática. Ok. Si yo identifico esos datos a raíz de términos lógicos, físicos, matemáticos, yo tengo que una altura igual a 60 metros. Tengo una velocidad inicial igual a 15 metros sobre segundos. Me piden velocidad final, no la tengo. Y me piden tiempo, que tampoco lo tengo. Ah, ok. Busco dentro de mi repertorio de fórmulas cuál es la más ideal. Me están pidiendo velocidad final. Ok. Voy a utilizar fórmula de velocidad final que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 multiplicado por la gravedad y la altura. Ah, ok. Esta es la fórmula que se adapta a la situación que me están pidiendo. Las fórmulas están en sus archivos PDF. Aunque usted esté pagando a la universidad, tenemos que colocarle esos archivos para que usted pueda tener ese material. Si no quiere utilizar el que está en el aula virtual, búsquelo en internet con las herramientas informáticas, con el e-learning, con el aprendizaje autónomo. Usted puede perfectamente buscarlo. No es necesario que el docente se lo esté dando, pero aquí está. La fórmula a utilizar para ese ejercicio se las pongo en pantalla y la encuentran dentro de las láminas que están en el PDF. Ahora bien, ¿qué nos toca hacer? Sustituir. Paso 1. Sustituir los términos o los datos dentro de la fórmula. Ok, si yo sustituyo datos dentro de la fórmula me dice que es velocidad final al cuadrado
va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Quién es la velocidad inicial? A 15 metros sobre segundos al cuadrado. Más 2 multiplicado por la gravedad. La gravedad usted sabe que es 9.8 metros sobre segundos. Multiplicado, dice, por la distancia. Ok, sabemos que son 60 metros. Perfecto. Ahora bien, yo quiero quitar esa raíz cuadrada porque esa raíz cuadrada me está afectando. Sencillo. Aplicamos raíz aquí y raíz aquí, ambos extremos. Se me va ese cuadrado, perdón, la potencia es la que yo quería quitar. Ya, con eso, ya lo quitamos. ¿Qué sigue? Me queda la velocidad final, va a ser igual. Y resolvemos, vamos resolviendo. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Todo lo que está dentro de la raíz. Ok. 15 metros al cuadrado más 2 multiplicado por 9.8 multiplicado por 60. Eso me les va a dar 1000, quiero ver, son 1401 metros sobre segundos, pero ambos van cuadrados. Ok, perfecto. Usted lo puede revisar con su calculadora, que como estamos estudiando física, la tenemos a la mano. Resolvemos esta raíz y nos quedan 37.42 metros sobre segundos. Ahora sí, puedo despejar la fórmula porque esta es la velocidad final, ya la encontré. Esta es la respuesta a la velocidad final. Ok, ahí lo tengo ya, velocidad final. Vamos a hacer más chiquito eso. Velocidad final. Pero también me pedían el tiempo que transcurrió desde que se lanzó hasta que llegó a chocar con el agua. Ok, ¿cuál es el tiempo? Buscamos en nuestro repertorio de fórmulas la fórmula del tiempo y yo sé que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Despejamos términos dentro de la fórmula, ya encontré la velocidad final, entonces quiere decir que el tiempo va a ser igual a 37.42 metros sobre segundos menos la velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial? 15 metros sobre segundos. Todo esto dividido entre la gravedad. La gravedad es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ok, resolvemos eso. No me voy a detener a explicar que mire, reste y divida, porque eso usted ya lo sabe hacer. Entonces el tiempo va a ser igual a 2.28 segundos. Se tardó la piedra en llegar o en chocar con lo que era el agua. Y tenemos dos ejercicios resueltos.